A media sesión. Rafa Jiménez. La energía solar, fundamental para la sociedad en ese camino para la descarbonización que tenemos todos en mente, está sujeta, como no podía ser de otra manera, a una continua evolución, a que surjan nuevas tecnologías, nuevos productos, a una actividad I+D+I frenética y a que se piense fuera de caja. De ahí surgen soluciones interesantes, como esta de la que hablamos a continuación, ese vidrio solar que permite una flexibilidad tremenda en su instalación y que llega además desde Ávila. Álvaro Beltrán es CEO, de hecho, de Onyx Solar y está con nosotros. Álvaro, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por contextualizar, ¿qué es Onyx? ¿Quién es Onyx? Onyx es una empresa de base tecnológica que ha invertido mucho en I+D, como decías, y nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar un material de construcción que genera energía con el sol. Es como si fuese un panel solar, para que nos entendamos, pero que genera energía. Bueno. Que genera energía y que se puede integrar en el edificio, ¿no? Lo que le diferencia especialmente es precisamente que se puede integrar en la edificación de una forma, pues para empezar, estética, estructural, porque puedes construir un edificio con nuestro vidrio fotovoltaico, cosa que con un panel solar no puedes hacer, y además, pues eso, de una forma muy estética, multifuncional, porque proporcionamos al edificio aislamiento térmico y acústico, entra luz natural, porque el vidrio fotovoltaico que nosotros fabricamos puede ser de colores, pero también puede ser transparente o semitransparente, mejor dicho, con lo cual permitimos la entrada de luz natural para que necesites menos luz artificial. Qué bueno. Por otro lado, aíslas térmica y acústicamente para que necesites menos inversión en calefacción o aire acondicionado. Y luego, oye, pues la energía que necesitas la genera el propio material de construcción, ¿no? Es maravilloso, yo lo tengo en la mano, tengo una muestra en la mano. Claro, lo primero que diría alguien que no entienda, y tú lo has hecho muy bien el matiz, es, pues ponemos placas solares pegadas al edificio. No, no es eso, es un vidrio especial, es un vidrio con ciertas características que te permite incluso ese aislamiento fundamental hoy en día, si no, no tendría sentido. ¿Cómo surge la idea de crear vidrio fotovoltaico y cómo funciona? Bueno, la verdad, la idea surgió ya hace un tiempo. Yo recuerdo que la primera vez que expusimos algo fue en una feria en Múnich en el 2008. Y bueno, ahí ya íbamos casi con una idea de concepto, pero todavía no lo teníamos todo muy claro porque somos emprendedores. Pues una solución constructiva que era relativamente básica en aquel momento, ahora ya las tenemos muchísimo más sofisticadas y con muchísimo mejor... en fin, ya está desarrollado el producto como Dios manda, aquello era casi un prototipo. Y bueno, ¿por qué surgió? Pues básicamente porque la verdad yo estaba en el sector fotovoltaico y a mí no me acaba de convencer a nivel de sostenibilidad porque me da bastante pena ver, y hoy mismo estaba viendo esta mañana un vídeo en el que hay un montón de huertas solares tremebundas que están generando energía para abastecer energía renovable a nuestras ciudades. ¿Estoy a favor de la energía renovable? Por supuesto. ¿Estoy a favor de la energía solar fotovoltaica? También. Pero sinceramente creo que para que sea más sostenible, pues es mejor aprovechar las infraestructuras que ya tenemos, ¿no? Es decir, los edificios que ya tenemos... No levantar, como pasaba en Jaén, hace poco decían 100.000 olivos para crear un parque fotovoltaico. Eso me parece un drama, ¿no? Es decir, anda, que no hay usos que se le pueda dar a todo ese terreno a nivel de agricultura, de ganadería, biodiversidad, claro, y de disfrutar el paisaje, y ¿no? las ciudades, es decir, están llenas de infraestructuras. Sí, es que fíjate que a ese respecto nosotros hicimos un estudio y de media más o menos estudiamos un montón de ciudades de todo el mundo y para poder abastecer, algo que suena muy bien, ¿no? Para poder abastecer una ciudad de energías renovables, lo cual suena guay, necesitas una huerta solar del mismo tamaño que la ciudad. Es decir, imagínate una mega huerta solar del tamaño de Madrid, claro, y que además crezca al mismo ritmo, a ¿no? la par, claro. Y que esto no solo pase en Madrid, sino que también pase en Tokio, en Shanghái y en ciudades que crecen una barbaridad, ¿no? Y entonces, haciendo una reflexión sobre esto, es por lo que me lancé a montar esta empresa. Qué la verdad, bueno. Salí del sector fotovoltaico convencional y pensé que lo mejor es que la fotovoltaica esté integrada aprovechando las infraestructuras que ya existen, que es por otro lado donde necesitamos consumir la energía, ¿no? Porque la energía no se consume en un campo en mitad de la Sierra de Ávila, sino que se consume en Madrid o en las grandes ciudades o en los edificios, vamos, en general. Además, leía al documentarme, retorno de la inversión relativamente rápido. A mí me parecía un plazo muy corto. Hablábamos de hasta 4 años, nunca más de 8. Sí. Y va a estar más de 3 décadas produciendo energía, ¿no? Exacto, así es. Aquí es que una de las grandes innovaciones, ¿no? Y para eso hemos tenido que innovar mucho. Y desde aquí además quiero saludar a Teo, que es el director técnico de la compañía y es mi socio, mi amigo, y es un crack. y es un crack.
Bueno, hemos tenido que desarrollar, invertir mucho en I+D+I para desarrollar un material de construcción. Y es que justo va un poco al hilo del matiz que comentabas tú al principio, ¿no? Esto no son paneles solares que se colocan en una fachada o encima de un tejado, sino que es realmente un material de construcción. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestro material de construcción sustituye al material de construcción que tú tendrías que instalar para poder tener un edificio, porque si no, no tienes edificio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final la inversión neta que haces en lo que es la parte fotovoltaica es una inversión mínima que efectivamente se amortiza en 4 años, en 6, en 8, dependiendo de la latitud y de la cantidad de radiación solar que tiene, ¿no? Hablaba contigo un poco del público objetivo. Me decías, pues no es tanto un pequeño chalet unifamiliar, son grandes edificios, grandes infraestructuras, compañías, ¿no? Empresas que quieren tener incluso un edificio con una firma de autor y que por tanto nosotros somos capaces de personalizarlo, y mucho de eso fuera de España, ¿no? Sí, nosotros el 95% de la facturación que hemos tenido este año, históricamente, desde que nacimos, además también puede ser porque nos tocó el 2008, ¿no? Y estaba España como estaba, pero bueno, es verdad que el 90 y tantos % de lo que hemos facturado siempre ha sido fuera de España. Estados Unidos es uno de nuestros principales mercados, pero bueno, hemos hecho más de 500 proyectos en 60 países y hay compañías pues como Apple en San Francisco, Microsoft en Kenia, Novartis en Nueva Jersey, McDonald's en Florida, Coca-Cola en México, que son grandes corporaciones que confían en nosotros para que sus edificios generen energía, ¿no? Pero bueno, una vez dicho esto, también tenemos clientes de todo tipo, ¿no? Es decir, también tenemos clientes, digamos, menos potentes a nivel de marca o de empresón, y hacemos muchos proyectos. Aquí, por ejemplo, en Madrid hemos hecho la sede CESTE en Velázquez. Hemos bien hecho cerquita, ahora, bien cerquita de la radio. Sí, en Castellana 110, si no me equivoco el número. Hemos hecho también integración fotovoltaica para una escuela de negocios. Hemos hecho el Mercado de San Antón, que fue el primer proyecto que hicimos en nuestra historia. Qué bueno. Y entonces también hacemos proyectos un poco más pequeños y tal, ¿no? Pero es verdad que intentamos enfocarnos ahí. Ahora mismo, fíjate, a nivel de proyectos, hay uno muy interesante, que es en la Quinta Avenida, en el número 262 de la Quinta Avenida. Estamos haciendo un pedazo de rascacielos tremendo, que incluso está generando una cierta polémica en Manhattan, porque según los vecinos de Manhattan, y fíjate de quién hablamos, le está haciendo un poquillo de sombra por la altura al Empire State Building, ¿no? Anda. Para que te hagas una idea de lo que es, ¿no? Oye, una pregunta así desde alguien que no entiende. ¿Y Sí. ese rascacielos es autosuficiente cuando esté en marcha? Y la verdad es que ahora mismo no tengo el cálculo, pero sí que tenemos un rascacielos, por ejemplo, que hicimos con Pelli Clark, que es uno de estos arquitectos súper conocidos, tipo Norman Foster, así en esa liga, y el 65% de las necesidades energéticas del edificio las cubrían con la fachada. Qué maravilla. Es que aquí hay una cosa muy importante, y es que tú date cuenta que, por ejemplo, en edificios de este estilo, en las ciudades, y cada vez hay más tendencia a construir edificios de esas características, nosotros al final no generamos solo energía con unos hipotéticos paneles que a lo mejor podrías poner en la cubierta, sino que lo generamos, sí, con la cubierta, pero además con las 4 fachadas. Se multiplica la superficie Entonces, claro, exponencialmente. la superficie se multiplica exponencialmente. Claro. Con lo cual, hay veces que incluso, aunque efectivamente pierdas algo de eficiencia en la fachada norte, por ponerte un ejemplo, Sí. pues sigue teniendo sentido integrarlo Claro. alrededor de todo el edificio, ¿no? Es verdad que vas a generar menos en la fachada norte que en la sur, y vas a generar menos en la fachada sur que en la cubierta, si está bien orientada y tal, pero al final de lo que se trata es de poder suministrar la mayor cantidad posible de energía renovable al edificio, y eso se consigue integrando la energía fotovoltaica pues en todo el edificio, ¿no? ¿Y es susceptible esta solución de establecerse, por ejemplo, en latitudes, no sé, en Noruega, en Finlandia? Me encanta que me hagas esa pregunta porque, mira, hemos hecho proyectos en Canadá, por ejemplo, hemos hecho un palacio de congresos así muy interesante. Sí que hemos hecho proyectos en el norte y también muy en el sur, por ejemplo, en Punta Arenas. En Chile hemos hecho un hospital. O sea que, bueno, Y sale sí. rentable para el cliente, o sea, le compensa tener esta solución. Sí, porque en muchos países la diferencia de precio entre nuestro material de construcción fotovoltaico y el material de construcción convencional no es demasiado elevada. Y entonces, incluso aunque generen poca energía, tienen un retorno de la inversión que a lo mejor en vez de ser de 4 años, como hablamos antes, se va a 8, pero es que luego tienen 30 y tantos años de energía limpia y gratuita gracias al sol, ¿no? No sé si es un ámbito que no tocáis, pero lo público, porque yo me imagino Madrid entero, imagínate con baldosas fotovoltaicas, sería maravilloso. Sí. Pues mira, hablando de baldosas, que es una patente
que desarrollamos hace ya un tiempo, las baldosas, y hablando de baldosas y lo público, te puedo dar, por ejemplo, un par de datos. Hemos hecho aquí en Madrid el Teatro Real, la parte de arriba está con baldosas cerámicas fotovoltaicas de Onyx desde hace unos pocos días. O sea, que es reciente. Es reciente, además salió incluso en rueda de prensa, la ministra de Medio Ambiente, hablando porque ha sido el primer proyecto que ha conseguido un incentivo que ha desarrollado el gobierno, que se llama CAE, y es el primer edificio histórico que lo ha conseguido, ¿no? Que estas son las grandes ventajas. Edificios históricos que podemos convertir en fotovoltaicos gracias a que nuestra integración es súper estética. Hemos hecho, por ejemplo, la Catedral de Sydney, en Sydney, que es un edificio súper antiguo, y ahí está la fotovoltaica súper integrada, que queda perfecta. No es como si fuese un satélite, ¿no? Que es otro de los motivos que a mí me llevaron a fundar esta empresa en el año 2008-2009, como te decía, ¿no? El hecho de que fuese muy estética para mí era clave, ¿no? Porque al final nadie quiere vivir o nadie quiere ir a trabajar o en fin, rodearse. No queremos convertir a nuestras ciudades en satélites extraños, ¿no? Es maravilloso, se nos ha acabado el tiempo, Álvaro, pero en cualquier caso este tipo de iniciativas son las que hay que fomentar, porque además incluso, hay que decirlo, también estructuran territorios, vertebran en Ávila, tuvisteis incluso el premio PYME del año en su momento, aunque el mejor premio de Santander, ya saben, pero el mejor premio yo creo que es estar vivos desde 2008, así que ojalá tengáis mucho futuro porque nos vendrá bien a todos. Álvaro Beltrán, CEO de Onyx Solar, ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Un placer, gracias.